frente a los Estados Unidos y que Estados Unidos entre también en un proceso de negociación bilateral. Por eso le da mayor fuerza a todo el proceso de negociación que se venga dando, y todo eso creemos que abona en el sentido de la recuperación de la institución pública del país y política del país, que es fundamental. Me llama la atención el tema crediticio. Hubo unas medidas recientes, el tema de un ajuste, no el que se esperaba, pero por lo menos del encaje legal, por ejemplo, que tiene que ver con las carteras crediticias. El presidente insiste mucho en que, bueno, vamos a ayudar a los emprendedores, al empresariado, estamos trabajando. ¿Cuál es la realidad que está ocurriendo en este momento en la banca venezolana relacionada con los créditos? Bueno, es que la cartera crediticia en el país, hoy en día global, puede estar en el orden de los 450 mil millones de dólares. Y si tú en algún momento volvieras al encaje tradicional, la cartera de crédito pudiera llegar a 1.000 millones de dólares. Y ahí, entonces el problema es que es muy chiquita igualmente. Entonces, lo que hay que hacer es mecanismos también para ver cómo podemos convertir en crédito productivo una inmensa cantidad de divisas que están circulando en el país, que no están entrando pues, en el sistema financiero, o tratar de buscar la manera de revalorizar la moneda, la economía. Por eso es un proceso que es muchísimo más lento y que no solamente depende de política monetaria. Rebolverizar la economía tiene mucho que ver también con lo que hablábamos antes, generación de confianza, porque al final la moneda es una fiducia, y para que la gente vuelva a tener confianza en una moneda que se la perdió, no solamente es con política monetaria, tiene que con otro tipo de política, sobre todo con política económica, apertura hasta la inversión, que vaya bastante inversión, que se genere empleo, que la recuperación de la productividad, una serie de cosas, de manera que se vuelva a ir tomando la confianza en la moneda. Y ese es un proceso quizás un poco más lento. El tema crediticio es un tema medular en toda la cadena de valor de la economía venezolana. El tema de la unidad tributaria, que fue aumentada recientemente en 1.900%, según estaba viendo, 20 veces más. ¿Qué impacto puede tener? Bueno, tiene un impacto, digamos, como te decía, ya algunas cláusulas de muchos contratos que están vinculadas al valor de la unidad tributaria. Una de las insistencias mayores, bueno, tenía mucho que ver para sacar de la calificación de contribuyente especial a una serie de pequeños comercios, de pequeñas entidades productivas que, por lo tanto, pasaron a ser sujetos de cumplimiento, de captación, recaudación y de pago del impuesto a las grandes transferencias financieras, que tiene un elemento novedoso, en este caso distinto a lo tradicional venezolano, que era un impuesto que siempre se pagaba a través de la banca. Hoy en día se está poniendo algunos agentes económicos. Y una cosa que es importante y siempre me gusta resaltar cuando tengo estas oportunidades es que, bueno, hay que entender que el comerciante es el eslabón final, el comerciante es el que le da la cara, el comerciante es el que le toca lidiar con la insatisfacción del consumidor. Claro. Pero muchas veces esa insatisfacción, esa subida de precios, esos impactos que tienen medidas como esta de las transacciones financieras, es toda una cadena de valor que se refleja en el comerciante, y no podemos achacarle al comerciante lo que son problemas estructurales de la economía, pero es el rostro humano que le da la cara al consumidor cuando va a buscar algún producto. Hay comentarios de la audiencia. Ramón Ramos pregunta, ¿está usted de acuerdo con la imposición de un modelo económico productivo socialista en Venezuela, tal como aparece en el Plan de la Patria 2019-2025? Y le pregunta si ha leído el plan. Nosotros estamos propulgando un modelo que vamos a presentar en julio, y hasta ahorita lo que nos da es que tiene que ser un modelo productivo pero inclusivo, digamos, fundamentalmente inclusivo. Nosotros estamos convencidos que trabajadores productivos dentro de empresas eficientes es el binomio indetenible para la inclusión social de las grandes mayorías. Yo creo que ahí tenemos una diferencia sustancial con el Plan de la Patria. Leonardo Caraballo dice, buenos días, primera página, ha habido más de 10 diálogos. Yo creo que por ahí pasa la cuenta. Y todos han servido para oxigenar al gobierno, y este nunca ha cumplido. ¿En qué se beneficia el ciudadano común con todos estos diálogos? Y lo pone entre comillas. Bueno, yo creo que es mejor seguir dialogando que no hacer nada. O sea, tiene que siempre estarse buscando espacio, buscando de solución, buscar probablemente, como se estaba haciendo en esa instancia, con acompañamiento internacional y con un agente, como el caso de acompañamiento nacional, no solamente a las delegaciones, sino en todo el esquema, en el diseño de los sitios, de los espacios de encuentro, de los manejos de la agenda, y también, por supuesto, acompañar eso de presión social, porque a veces entendemos que los negociadores sentados en una mesa tendrán poder en tanto y en cuanto ese diálogo tenga vitalidad, tenga conexión con las grandes mayorías, y eso también tiene que ver mucho de quienes estén en esos espacios, pero también la sociedad creyente, creando presión interna, porque no podemos pretender que va a ser solo la presión externa la que va a cambiar la condición de la política venezolana. Otro comentario, Bolívar de Visa dice, todos dicen que la economía se va a recuperar, pero suena como otra falacia más, viendo que no hay créditos bancarios, no hay libre empresa, no hay seguridad para atraer grandes inversiones extranjeras. ¿Puede explicar mejor cómo entonces mejorará la economía? Le pregunto. Bueno, va a mejorar, primero porque cayó demasiado, pues
la caída fue demasiado abrupta. Segundo, porque hay elementos de recuperación también macro que son innegables. Se ha recuperado la producción petrolera, se ha recuperado el precio petrolero, se ha recuperado los ingresos. Hay muchos agentes económicos que ya tomaron su decisión de quedarse en el país, y yo creo que además de los elementos objetivos que el señor menciona, hay un elemento muy importante en los agentes económicos venezolanos, me refiero de todos sus tamaños en todo el país, que es el arraigo, el compromiso con su país, el compromiso con su gente, y con lo que hemos visto en las visitas a las regiones, es que la gente lo que está es buscando reinventándose, adaptándose y procurándose poder mantener en una economía que se vino a menos. Hoy en día la economía es 25-30% de lo que se llegó a ser hace apenas 10 años. Entonces, por supuesto que hay un espacio para la recuperación. Porque una cosa es el PIB, que es verdad que se cayó mucho, pero también hay que entender que hay toda una capacidad instalada que tiene el país en infraestructura física, industrial, comercial, puertos, etcétera, que logró albergar una economía de 300.000 millones de dólares. Bueno, esa capacidad no es que esté completa, pero es mucho más fácil recuperar esa capacidad que tener que construirla de nueva. Y eso también es un aliciente para entender de que sí hay un espacio de recuperación. Lo que se necesita es la generación de confianza y políticas públicas de un mayor estímulo. Y ahí, como por supuesto, el tema de la banca, hemos planteado una solución, aquí le hemos planteado. Si el circulante en divisas hoy en día es 3.5 veces contra en bolívares, y tú logras de alguna manera formalizar eso, bueno, tú tendrás allí muchísimo más dinero para convertirlo en crédito productivo. Esa es una pequeña idea. Pero si tú logras de alguna manera estabilizar el tema económico y logras volver que los multilaterales reconozcan a Venezuela plenamente, porque hay temas de reconocimiento que es el gobierno, bueno, ahí, y por supuesto, se recupera un poco la institucionalidad, entonces podrás ir a los multilaterales. Y si se recupera un poco la institucionalidad y recuperas un poco más el tema petrolero y logras un acuerdo con los Estados Unidos y levanta un poco la producción, entonces podrás atender el tema de la deuda financiera que está vencida y que es un elemento fundamental para ir a los mercados internacionales. O sea, es un proceso de recuperación, pero que no va a venir por arte de magia, no va a salir de la manga de nadie. Tiene que ser un esfuerzo de muchos años, un esfuerzo coordinado en todo lo que hacemos vida en el país para poder volver a la senda institucional de recuperación de la economía como nosotros pensamos que debe ser. Se nos terminó el tiempo. Va a leer un último comentario de Bolívar Divisa. Dice que la mejor Venezuela o la mejoría de la economía venezolana inicia desde el mismo momento que el gobierno decida solicitar créditos al Fondo Monetario Internacional, activar el libre comercio, activar